Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Emperatriz Mauri. Les presento a mi abuela Alicia García Almanza. Hola abuela, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Abuela, te hemos traído acá para que nos cuentes, por favor, queremos saber acerca de cómo eran esas navidades en su tiempo, cómo se vivían esas fechas especiales, cómo era ese mes tan esperado que es la Navidad. Entonces, cuéntanos, abuela, acerca de cómo se vivía en tu tiempo eso. Bueno, en mi tiempo anhelábamos que llegara el mes de diciembre, porque era el mes que anhelábamos que llegara, porque es el mes de la felicidad, sobre todo de los niños. Por lo menos yo, al comienzo de diciembre, lo primero que yo hacía era preparar el arbolito de Navidad. Me iba para el cerro, conseguía un árbol que tuviera bastantes ramitas, le untaba almidón, lo envolvía con algodón, que es el que utilizamos, y se le ponían guirnaldas, se le ponían bolitas de Navidad, luces, lo metíamos en una macetica y ahí estaba el árbol de Navidad. Después, para el 7 de diciembre, para la Virgen de la Concepción, una señora barranquillera, que yo me acuerdo que ella fue la que trajo esa tradición aquí a Santa Marta. Ella reunió a los vecinos. Un 7 de diciembre les dijo: mañana es día de la Virgen de la Concepción, hay que poner una velita, todos los vecinos compren vela. Así fue, nos levantamos a las 4 de la mañana, nuestros padres y nosotros los niños, velamos a la Virgen de la Concepción. Fue la fiesta de la Virgen de la Concepción y quedamos con esa tradición. Después, el 24 de diciembre, la novena del Niño Dios, porque siempre se ha hecho la novena del Niño Dios. Nos reunimos en una sola casa. Ahora se van a la iglesia, a muchas casas, pero en ese tiempo una sola casa nos reuníamos los niños. Y con maracas, yo con mis hermanos, yo me la ingeniaba, cogía, como mi mamá no tenía posibilidad de comprar tantas maracas, yo cogía unos palitos de madera, machacaba las checas, las ponía bien planitas, las pegaba al palito con un clavito, y esas eran las maracas de nosotros. Pero a pesar de eso nos sentíamos felices porque nos reuníamos todas las noches a rezarle, a cantarle al Niño Dios. El 24 de diciembre sería tan anhelado para estrenarnos la ropa, para recibir los regalos en ese tiempo. Lo tradicional para las niñas era la muñeca de trapo, los niños con carritos, con caballitos de palo, que eso era un regalo que lo recibíamos con ese amor, con ese anhelo, con esa felicidad. Al día siguiente nos levantamos, todos los niños con los jugueticos, las niñas nosotras con jueguitos de té, los niños con caballitos de palo haciendo carreras, con los carritos. De todas maneras pasamos una niñez feliz, porque en ese tiempo éramos inocentes, y lo que Dios nos regalaba lo recibíamos con cariño, porque en esa época era lo usual. Después que pasaba eso, entonces venía el 31 de diciembre, el último día del año. Se preparaban las personas mayores, los adultos hacían sancocho, mi mamá hacía pasteles para regalar a todos los vecinos. O sea, nos compartíamos como familia, no éramos vecinos sino como familia, a festejar el último día del año. Estaba aquí la fábrica de Bavaria, a las 12 de la noche sonaba el pito anunciando que llegaba el nuevo año, y todos abrazarnos, a desearnos un año mejor que el anterior. Esa es una felicidad. Yo me quedo esa anécdota en mi niñez, que nosotros éramos felices, nunca nos vimos en problemas, ni vimos a nuestros padres peleando. Los vecinos se querían como familia, no como vecinos. Los respetábamos, y ese mes de diciembre lo pasábamos más feliz en todo el año. De eso me quedó esa anécdota que yo le cuento a mis hijos, y les he dicho a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, que a nosotros nos criaron de esa forma, que festejen. Ellos festejan con su familia. Ahora han cambiado las tradiciones, porque ahora se reúnen, sobre todo el 24 de diciembre, se reúnen en la mesa, comparten la uva, la comida, y se reúnen con su familia. Antes eso era más bien con los vecinos, nos uníamos en una calle y la pasábamos felices. Yo de eso me quedo con los 74 años que tengo. Yo recuerdo mi niñez de Navidad, una niñez feliz, contenta con los regalos que nos regalaba el Niño Dios. Me acuerdo que nuestros padres nos amenazaban: el que no se acueste temprano,
el niño Dios no le pone. Entonces nosotros todos nos acostábamos temprano porque si no nos acostamos no nos pone el niño Dios. Entonces todo eso nos quedó a nosotros. Lo que tenemos es que dar gracias a Dios de que pasamos una niñez feliz. Y ojalá esos tiempos vuelvan, porque no hay que perder la esperanza en Dios, que esos tiempos tienen que volver. Después que cuiden a sus niños, les enseñen las costumbres, las buenas tradiciones, que no se deben de acabar. Entonces me siento feliz por eso. Bueno, abuela, y me acuerdo que ahorita me estabas contando sobre algo de los padrinos en ese tiempo. Bueno, de los padrinos tenían la obligación. Ahí se me pasó esa parte que antes los regalos los recibíamos de nuestros padrinos. Los padrinos tenían la obligación. Dos obligaciones tenían los padrinos: darnos el regalo de 24 de diciembre y en el bautismo ellos eran los encargados de ir a la iglesia a sacar la papeleta de bautizo. Esa era una obligación, ¿no? Que no, pues ahora los papás son los que hacen esas diligencias. Ahora, antes, en mi época, en mi niñez, los padrinos eran los encargados de sacar la papeleta de bautismo. Y de regalo, el primer regalo que nosotros recibíamos era de nuestros padrinos. Vuelvo y repito, yo me iba para mi padrino que vendía en el mercado y yo se la montaba y mi padrino me tenía que dar mi regalo todos los 24 de diciembre porque esa era una tradición. Ahora ya eso se ha acabado, pero antes el primer regalo que nosotros recibíamos era de nuestros padrinos, tanto de Navidad como de bautizo. Era una obligación de los padrinos. Y compartir con los sacramentos. Nos reunían los padres de nosotros con los sacramentos. Si había familiares lejos, venían a pasar la Navidad con uno. Entonces de eso tengo ese recuerdo hasta que Dios me lo permita. Ay, qué bueno, abuela. Bueno, eran tiempos muy, muy buenos entonces. Y esos días así normales, hablando entre semanas así, se reunían en las tardes, pues como en ese tiempo, el tiempo escolar ya también estaban de vacaciones, ¿no? Sí. Entonces también salían y jugaban, o eso no se veía mucho en ese tiempo. No, mija, jugamos a la peregrina, a la hula hula, mejor dicho, juegos de niños inocentes. Jugamos a la cabulla, al escondido. Y vuelvo y repito, feliz porque en esa época jugábamos al escondido, al tuche, juegos sanos, juegos que nos dejaron buenas huellas en nuestra niñez, porque vuelvo y repito, juegos sanos. Nos escondíamos, que al tuche, a la cabulla, brincando cabulla, la hula hula, todos esos juegos de antes, juegos tradicionales que las personas que estén con mi edad recuerdan eso, porque eso lo vivimos toda la niñez. Esos eran los juegos de nosotros, de eso, de jugar al kickball, cosas así. El béisbol también jugábamos a bate. En ese tiempo casi no se veía como ahora que las niñas juegan fútbol. En mi época nunca se vio, jugaban fútbol los niños, pero las niñas no. El juego de nosotros era jugar con las muñecas, ponernos a hacer vestidos con las muñecas, cositas así de niñas, no como ahora que hay que aceptar porque ahora las niñas juegan fútbol. En mi época no. Ah, bueno. Abuela, y la última preguntita, sí. ¿En ese tiempo se hacían cartas de Navidad o era lo que Santa en ese tiempo les colocaba? O sea, no se hacían cartas porque, vuelvo y repito, la obligación era de los padrinos. De pronto los padrinos le preguntaban, ¿no qué quieres que te regale? Y uno le decía, pero vuelvo y repito, las cosas han cambiado porque ahora hacen las cartas, en la casa se hacen los árboles de Navidad y ahí se ponen los regalos que les se dan a los niños. Allá nosotros en la época no era así. Ah, bueno. Abuela, te agradezco mucho por habernos dado esos datos tan importantes y muchas gracias, abuela. Bueno, mija, y disculpa que hubo muchas anécdotas bonitas, lindas, pero que ya se me olvidan, pero vuelvo y repito, una niñez linda. A mí no se me va a olvidar nada que Dios me preste la vida, una niñez sana, sobre todo sana, porque compartíamos esos traqui-traqui, era toda amanecida y nosotros con esos traqui-traqui, con los tiritos, con los cuetos. Bueno, abuela, muchas gracias. Mira.